¿Habéis imaginado alguna vez el instante en que nuestro humilde orbe azul cruza la mirada del vasto cosmos? Un contacto que desgarra la velocidad de la luz, pero no el tejido del destino. Las grandiosas embarcaciones, cuales fortificaciones celestes, se materializaron sin aviso por encima del satélite terrestre, una centinela plateada. Estas naves, como auténticas ciudades levitantes, tejidas con cristales translúcidos y emanaciones lumínicas, ostentaban una magnificencia inaudita. Cada una abarca el tamaño de una urbe continental, una metrópoli suspendida entre las estrellas. Desde el puente de su nave insigne, el capitán Beltar, figura alta y estilizada, contemplaba el mínimo planeta pálido situado abajo. Su estructura delicada se balanceaba sutilmente mientras examinaba los datos en su pantalla personal. Otro mundo todavía rudimentario confió a su segundo Kurmor, un ser de constitución más robusta. Apenas han abandonado su propio refugio. Esto debe ser bastante sencillo. Beltar había ejecutado esta labor centenares de veces antes. Su clan, los Sapirianos, recorrían la galaxia ofreciendo concordia a estirpes jóvenes, un verdadero baluarte. Ellos brindaban una tecnología avanza, una existencia prolongada y protección contra los múltiples peligros del espacio profundo. A cambio, estas razas se unían a la Confederación Sapiriana y seguían su perspicaz guía. Era un sistema perfecto. Había funcionado durante más de 2 milenios de tiempo universal. Los primeros escaneos del domicilio terrícola revelaron con precisión lo que Beltar anticipaba. Los humanos poseían artefactos nucleares, equipos informáticos elementales y naves espaciales menudas que apenas lograban alcanzar su propia luna, una proeza modesta. Libraban guerras entre sí y enfrentaban epidemias junto con la hambruna generalizada. Eran especímenes ideales para la asistencia sapiriana. Iniciar los protocolos de paz, ordenó Beltar con voz firme. Transmitir las señales de bienvenida universales. Las embarcaciones sapirianas difundieron mensajes empleando principios matemáticos y representaciones visuales sencillas. En cuestión de horas, los diferentes gobiernos terrestres respondieron a la invitación. La humanidad parecía manifestar excitación y temor simultáneamente. Una dualidad emocional. Ellos enviaron sus propios comunicados de vuelta, intentando establecer una liga. La doctora Sarah Chen fue designada para dirigir el equipo de contestación del planeta Tierra. Ella era una lingüista experimentada y diplomática habilidosa, elegida por su capacidad para dominar múltiples idiomas y mantener la calma ante la presión extrema. Cuando los sapirianos invitaron a delegados humanos para visitar sus navíos, ella se ofreció para ir la primera, un acto de valentía particular. El viaje en lanzadera hasta la nave insignia sapiriana constituyó la vivencia más asombrosa de toda la existencia de Sarah. La embarcación alienígena era una obra de arte indescriptible. Sus muros curvos parecían elaborados con luz viviente, y los pasillos resonaban con una melodía suave, similar al sonido de campanillas eólicas creadas a partir de estrellas lejanas. El capitán Beltar la recibió en una estancia que evocaba un jardín flotando en el espacio exterior. Las paredes transparentes dejaban admirar la tierra girando lentamente debajo. El capitán forastero era un ser alto y de elegantes maneras, con una pigmentación azul pálida y grandes ojos helenos de benevolencia. Cuando él hablaba, su voz era traducida por un artefacto que le otorgaba un tono amable y sabio, una modulación perfecta. «Bienvenida, doctora Chen», manifestó con una sonrisa amable. «Soy el líder del colectivo sapiriano. Venimos en son de concordia brindando fraternidad a vuestro pueblo». Sarah intentó disimular su asombro mientras Beltar le mostraba la nave. La tecnología era sencillamente increíble. Los sapirianos poseían máquinas capaces de curar cualquier dolencia, crear alimentos variados y generar energía ilimitada, completamente limpia, un verdadero milagro alienígena. Le mostraron grabaciones de otros mundos a los cuales habían asistido, planetas donde la contienda y el sufrimiento ya no existían, un paraíso universal. Vuestro pueblo confronta numerosos desafíos, detalló Beltar mientras transitaban por una sección médica que parecía sacada de un sueño, un enclave de sanación. Podemos solucionar estos impedimentos. Podemos proporcionar a la humanidad todo lo necesario para ser feliz y estar segura. Sarah formuló muchas interrogantes.
¿Cómo operaba su técnica? ¿Qué debería aportar la humanidad a cambio? ¿Qué ocurrió con las culturas y usanzas de las especies auxiliadas? Beltar respondió con paciencia, pero algunas de sus explicaciones hicieron que Sara se sintiera incómoda. Las otras especies en la Confederación parecían ahora muy uniformes. Todas seguían las leyes sapirianas, empleaban la tecnología sapiriana y vivían según los principios sapirianos. Sus antiguas costumbres habían sido perfeccionadas o corregidas con gran precisión. El cambio puede resultar difícil, reconoció Beltar cuando Sara le insistió al respecto. Sin embargo, todas las especies inteligentes acaban por comprender la sabiduría de nuestros métodos. La paz y la prosperidad justifican pequeños sacrificios. Mientras la recorrida proseguía, Sara percibió algo peculiar. Los sistemas de rastreo de la nave estaban escaneando sin pausa la Tierra y el espacio circundante. Una exploración detallada. Los análisis excedían con creces lo necesario para una simple exploración. Estaban trazando un mapa de cada satélite, cada base militar, cada unidad de la pequeña flota terrestre. Un inventario exhaustivo. Cuando preguntó acerca de esto, Beltar pareció sorprendido por su cuestión. «Debemos comprender vuestras capacidades», contestó. «Esto nos ayuda a determinar qué auxilio precisáis más». Sin embargo, Sara presentía que él buscaba algo adicional. Los escaneos eran excesivamente minuciosos, demasiado enfocados en el armamento y las defensas. Parecía más una observación de un adversario que una oferta de ayuda. Existía otra cuestión que desconcertaba a los sapirianos. Sus sensores captaban extrañas lecturas de energía por todo el sistema solar. Dichas lecturas no coincidían con ninguna tecnología humana conocida. Cuando preguntaron a Sara al respecto, ella mostró una expresión de perplejidad, un gesto de franca incomprensión. «No sé qué podrían ser esos registros», respondió ella. «Quizá interferencias provenientes del Sol. Tenemos algunas estaciones de investigación en el sistema exterior, pero nada que deba generar lecturas como esas». Beltar anotó el dato en su diario de a bordo, pero no se mostró demasiado preocupado. ¿Qué podría esconder una especie que apenas había llegado a su propia luna de seres que dominaban la mitad de la galaxia? El encuentro concluyó con la invitación a los líderes terrestres para enviar un equipo diplomático completo y así iniciar negociaciones formales. Sara regresó a casa con grabaciones de todo lo que había visto y oído. Un testimonio digital. La tecnología resultaba asombrosa, pero algo de los sapirianos la inquietaba profundamente. En la lanzadera de vuelta al hogar, Sara activó un pequeño dispositivo oculto en su chaqueta. Un mecanismo sigiloso. Había grabado cada detalle durante su estancia, usando una tecnología que los sapirianos no deberían haber sido capaces de detectar. El artefacto era muchísimo más avanzado que cualquier cosa que la Tierra supuestamente poseía. «Control», articuló ella suavemente en el transmisor. «Paquete entregado. Son exactamente lo que esperábamos». Iniciando la fase 2. De regreso a la nave insignia sapiriana, Beltar repasó los eventos del día. La representante humana había demostrado ser inteligente y perspicaz, formulando las preguntas apropiadas en cada momento. Pronto los dirigentes terrestres percibirían la sensatez de unirse a la Confederación. Siempre lo hacían una vez que comprendían las otras opciones disponibles. «Señor», dijo Kesmore, su teniente, acercándose con un dispositivo de datos. «Las lecturas energéticas del sistema externo están intensificándose. Nuestros sensores de largo alcance detectan lo que podrían ser grandiosas construcciones». Beltar frunció el ceño. «Obras, muéstrame». Los datos revelaron estructuras colosales en los vastos espacios más allá de la órbita del astro que los humanos denominaban Neptuno, una visión impresionante. Las firmas de poder eran inmensas, muy superiores a lo que una especie primitiva debería ser capaz de generar. ¿Podrían ser fenómenos naturales?, preguntó Beltar. «Posible, pero poco probable», replicó Catmore. «Los patrones son demasiado constantes, demasiado deliberados». Beltar observó los datos durante un largo instante. En todos sus años de anexión pacífica, jamás había hallado algo semejante. Pero con certeza existía una explicación razonable. Los humanos eran astutos para una especie joven, pero aún eran subdesarrollados. ¿Qué podrían estar construyendo que pudiera inquietar a la poderosa flota sapiriana? Archivó el informe y se dirigió a sus aposentos para descansar. Al día siguiente las auténticas negociaciones darían comienzo.
una fase crucial. Las conversaciones formales iniciaron 3 jornadas más tarde. Los mejores diplomáticos, científicos y líderes de la Tierra se congregaron a bordo de la nave insignia Sapiriana, un encuentro de voluntades. La sala de reuniones era espléndida, con paredes que exhibían paisajes pacíficos de docenas de mundos a lo largo de la galaxia. Una verdadera galería cósmica. El capitán Beltar se sentó a la cabecera de una mesa que parecía hecha de luz estelar sólida. La doctora Sarah Chen dirigió la delegación humana. Ella había examinado la propuesta sapiriana con meticulosidad, y lo que descubrió en los pormenores le heló el estómago, pero mantuvo su semblante sereno y profesional. Cuando Beltar comenzó su exposición, se percibía un aire de autoridad. Los protocolos de avance sapirianos han traído paz y prosperidad a 437 mundos, proclamó Beltar con orgullo. Imágenes holográficas aparecieron sobre la mesa mostrando ciudades hermosas y seres felices, una estampa de la utopía. Ofrecemos los mismos dones a la humanidad. Los obsequios parecían fantásticos a primera vista. Energía pura que nunca se agotaría. Tecnología médica capaz de curar cualquier enfermedad y prolongar la vida humana hasta 500 años, viajes más veloces que el movimiento lumínico, máquinas de comida que terminarían con la desnutrición para siempre, resguardo contra especies alienígenas hostiles. Los beneficios son incuestionables, prosiguió Beltar. A cambio solo solicitamos colaboración y confianza. Pero mientras Sarah repasaba los documentos del pacto, el verdadero precio se hizo evidente. La humanidad tendría que renunciar a todas sus fuerzas armadas, excepto a la policía local. Todo armamento capaz de dañar la tecnología sapiriana sería erradicado. Los gobiernos terrestres serían reemplazados por un concilio que reportaría a consejeros sapirianos. Lo más inquietante de todo, a los humanos ya no se les permitiría desarrollar su propia ciencia. Cada proyecto científico necesitaría la aprobación de supervisores sapirianos. Cualquier investigación que pudiera derivar en armamento avanzado o viaje espacial independiente estaba prohibida. Una mordaza científica. Estos términos parecen bastante restrictivos, expresó Sarah con cautela. ¿Qué sucede con la autonomía humana? Nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos. La sonrisa de Beltar era paciente, pero condescendiente, denotando un aire de superioridad intelectual. Las especies jóvenes a menudo se preocupan por tales asuntos, dijo él, pero la independencia sin entendimiento conduce al sufrimiento. Contemplad vuestro planeta ahora, conflictos, penuria, devastación medioambiental. Estos problemas se desvanecen cuando se acepta una guía iluminada. El general Harrison, líder de las fuerzas militares terrestres, se inclinó ligeramente hacia adelante. Nos pedís que nos desarmemos por completo y confiemos en vuestra salvaguardia. ¿Qué garantías poseemos? La garantía de la historia, replicó Beltar. Ninguna estirpe bajo protección sapiriana ha sido jamás perjudicada por fuerzas externas. Nuestra flota es inmensa y poderosa. Hemos mantenido la paz en esta galaxia durante más de 2000 años terrestres. La doctora Martínez, jefa científica de la Tierra, levantó una mano. ¿Qué hay de la libertad de investigación? La curiosidad humana nos impulsa a explorar y experimentar. Este acuerdo finalizaría aquello. La expresión de Beltar no varió, pero la temperatura ambiental pareció disminuir ligeramente, un presagio sutil. La Inquisición es admirable, pero debe ser dirigida con cautela. La experimentación descontrolada conduce a instrumentos bélicos peligrosos y a tecnologías destructivas. Hemos presenciado cómo civilizaciones se autodestruyen mediante una investigación imprudente. ¿Y qué ocurre con las especies que declinan vuestra generosa oferta?, preguntó Sarah con voz queda. Por primera vez, la perfecta compostura de Beltar se resquebrajó un poco. Sus grandes ojos se volvieron gélidos y su timbre perdió su suavidad, volviéndose tajante. Eso sería lamentable. Afortunadamente, ninguna especie ha sido tan irrazonable como para rechazar nuestra protección. El cosmos es un sitio peligroso para quienes permanecen aislados. La amenaza era explícita, aunque estuviera envuelta en frases corteses. Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no de temor, sino de ira. Aquellas criaturas ofrecían dádivas con una mano mientras empuñaban una espada con la otra. Las tratativas prosiguieron durante horas y horas sin tregua. Los sapirianos mostraron más grabaciones de sus casos exitosos.
Cada mundo exhibía una apariencia idéntica, prístino, sereno, próspero y absolutamente carente de cualquier huella de la cultura primigenia que alguna vez habitó allí. Una homogenización completa. La población vestía indumentarias parecidas, residía en edificios similares y poseía las mismas expresiones tranquilas y vacías. Parecen dichosos, comentó el Dr. Roberts, uno de los diplomáticos más jóvenes. Parecen dopados, murmuró el general Harrison entre dientes, su voz apenas audible. Durante un receso, la delegación humana se congregó en una sala segura. Sara activó un pequeño aparato que impediría a los apirianos escuchar su conversación. «Esto no es una negociación», exclamó el general Harrison con enojo. «Esto es una rendición con palabras elegantes. La tecnología que ofrecen es real», señaló la doctora Martínez. «Podría solucionar la mayoría de los problemas de la humanidad, al costo de todo lo que nos define como humanos», replicó Sara. «Mirad esas grabaciones de nuevo. Esas personas ya no son humanos ni alienígenas. Son mascotas, mascotas bien alimentadas y seguras». Ella activó su dispositivo de comunicación cifrada y envió un mensaje codificado a la Tierra. «Necesito más tiempo. Continúen las preparaciones». La respuesta llegó rápidamente, con el mismo código oculto. «Entendido. La fase 2 procede según lo programado». Cuando las negociaciones se reanudaron, Sara ensayó un enfoque distinto. «Quizás podríamos organizar una transición gradual, permitir a la humanidad conservar cierta autonomía mientras adopta lentamente vuestros sistemas». Beltar negó con la cabeza con firmeza. «La experiencia nos ha enseñado que las medidas parciales conducen a conflictos. La integración total es el único sendero hacia una paz duradera». «¿Qué hay de la preservación cultural?», inquirió el Dr. Roberts. «Podrían mantenerse algunas tradiciones y costumbres humanas. Las costumbres perjudiciales deben ser abandonadas», replicó Beltar. «Las beneficiosas pueden conservarse si no entran en discordia con los estándares de la Confederación». Sara se preguntó quién decidiría qué costumbres eran perjudiciales y cuáles eran útiles. Ella tenía la corazonada de que ya conocía la contestación a esa pregunta. A medida que el día avanzaba, los apirianos se impacientaban cada vez más con las preguntas y solicitudes de cambios de los humanos. El consejero de Beltar, una criatura delgada llamada Ceclón, le susurraba constantemente al oído del capitán. Sus expresiones se volvían más sombrías con cada plática secreta. Finalmente, Beltar se levantó bruscamente de su asiento. «Quizás los humanos necesitan una demostración de lo que significa la negativa», declaró fríamente. «Mañana, les mostraremos el destino de las especies que eligen permanecer solas frente a los peligros del espacio exterior». La delegación humana fue escoltada de regreso a su lanzadera. Mientras se disponían a volver a la Tierra, Sara advirtió que las naves apirianas estaban adoptando nuevas posiciones alrededor del planeta. Aún no era un bloqueo total, pero se le parecía mucho, una maniobra claramente estratégica. Durante el vuelo de vuelta a la Tierra, la doctora Martínez miró por la ventanilla las naves alienígenas. «¿Crees que estamos tomando la decisión acertada?», preguntó en voz baja. Sara siguió su mirada hacia las hermosas y letales embarcaciones que rodeaban su mundo. «La opción correcta no siempre es la más fácil», afirmó. «Pero a veces, la resolución más compleja es la única que permite mantener la esencia humana». De vuelta en la Tierra, comunicaciones cifradas fluían entre bases militares e instalaciones de investigación alrededor del globo, una red de inteligencia. En las estaciones de vigilancia del espacio profundo, los técnicos observaban sus pantallas con suma atención. Las misteriosas firmas energéticas en el sistema solar exterior se hacían más vigorosas. En la nave insignia sapiriana, el capitán Beltar revisaba informes de inteligencia sobre otros mundos primitivos con los que su flota había estado negociando. 3 especies en sistemas distantes habían desaparecido súbitamente de todo contacto. Sus planetas estaban vacíos, sus naves se habían esfumado sin explicación alguna. Por primera vez en su larga carrera, Beltar sintió un pequeño atisbo de incertidumbre. Pero con seguridad, estos humanos atrapados en su único sistema estelar con su tecnología elemental, no podrían representar una amenaza real para la poderosa flota sapiriana. La demostración del siguiente día los convencería de entrar en razón. Siempre sucedía. El capitán despertó temprano la mañana siguiente, resuelto a acabar con la terca resistencia humana.
En todos sus siglos incorporando especies a la Confederación, jamás había encontrado un cuestionamiento tan persistente de términos obviamente provechosos. La exhibición de hoy mostraría a estos humanos exactamente lo que les ocurría a las especies que rehusaban la protección sapiriana. La delegación humana retornó a la nave insignia en la hora convenida. La doctora Sarah Chen notó que más embarcaciones sapirianas se habían posicionado alrededor de la Tierra durante la noche. La formación parecía menos una flota diplomática y más una fuerza de invasión inminente. Hoy demostraremos las realidades de la supervivencia galáctica, anunció Beltar a los humanos congregados. Su voz había perdido toda calidez de jornadas previas, volviéndose fría y calculada. Observad. Las paredes del salón de reuniones se volvieron diáfanas, revelando el espacio alrededor de ellos. Beltar hizo un gesto, y varios asteroides gigantes aparecieron en la pantalla, cada uno más grande que una ciudad. Permanecían inmóviles en la negrura, oscuros y remotos, vestigios de un tiempo antiguo. Estos cuerpos celestes representan el destino de los mundos desprotegidos, enunció Beltar con frialdad. Observad lo que acontece a aquellos que permanecen solos frente a los peligros del abismo cósmico. 3 naves sapirianas se ubicaron alrededor de los asteroides. Sus armas hermosas y aterradoras crepitaban con una energía que parecía distorsionar el mismísimo tejido del espacio. Cuando dispararon, los asteroides simplemente se desvanecieron. No fueron destruidos ni fragmentados, sino totalmente borrados de la existencia, aniquilados por un poder absoluto. La delegación humana observó en absoluto silencio. Algunos manifestaron impresión, otros franco temor. Pero Sarah Chen analizaba las armas con minuciosa atención. Su mente científica evaluaba cada detalle que percibía. Impresionante, comentó con calma al finalizar la demostración. ¿Podríamos obtener escaneos detallados de la materia desintegrada? Para investigación científica, por supuesto. Beltar se complació con su requerimiento. Esto demostraba un respeto apropiado por la potencia sapiriana. Por supuesto, nuestros sensores grabaron cada instante. Los escaneos detallados fueron transmitidos a la lanzadera humana de manera inmediata. Sarah agradeció con cortesía, pero interiormente sonreía. Cada escaneo, cada demostración, cada exhibición casual de tecnología ofrecía a los investigadores humanos precisamente lo que necesitaban. Durante el receso, Sarah envió otro mensaje codificado a la Tierra. Paquete 2 entregado. Análisis en curso. Pero Beltar se sentía cada vez más frustrado con otras dificultades. Las enigmáticas lecturas energéticas del sistema solar exterior se intensificaban cada día que transcurría. Su oficial científico, Ketmore, se le acercó con una expresión de preocupación genuina. Capitán, las lecturas del sistema externo ahora muestran una actividad constructiva masiva, informó Ketmore. Las firmas de potencia sugieren proyectos que superan con creces la capacidad de construcción que estos humanos deberían tener. Beltar examinó los datos en su pantalla particular. Las lecturas revelaban enormes estructuras erigiéndose en los espacios oscuros más allá de Neptuno. Los patrones energéticos eran diferentes a cualquier registro en las bases de datos sapirianas. Una anomalía cósmica. ¿Qué podrían estar edificando allí afuera?, se preguntó Beltar en voz alta. Los humanos afirman que son estaciones de estudio y conjuntos de captación solar, replicó Ketmore. Pero las producciones de energía son colosales. Algunas de estas estructuras generan más potencia que ciudades sapirianas enteras. ¿Podría ser un fenómeno natural? Física desconocida. Ketmore agitó la cabeza. Los patrones son demasiado consistentes, demasiado determinados. Alguien está construyendo algo gigantesco en esa remota área. Beltar tomó una decisión crucial. Enviad exploradores de largo alcance para investigar. Quiero saber qué ocultan los humanos. Pero cuando las naves de exploración se aproximaron al sistema exterior, se encontraron con algo imposible. Sus sensores no mostraban absolutamente nada. Solo un espacio vacío. Sin embargo, las lecturas de energía de la nave insignia indicaban enormes estructuras precisamente donde los exploradores reportaban el vacío absoluto. Señor, informó el capitán de la nave exploradora, no vemos nada aquí, solo espacio normal y unas pocas plataformas de investigación pequeñas. Beltar miró sus monitores con gran desconcierto. ¿Cómo podían sus sensores detectar enormes proyectos de construcción que sus naves de exploración no podían visualizar? A menos que... Capitán, dijo Ketmore en voz baja,
Estoy recibiendo un mensaje prioritario del alto mando. El mensaje que llegó lo cambió todo. Otras 3 especies primigenias con las que las flotas sapirianas habían estado negociando en sistemas estelares distantes habían desaparecido. No fueron aniquiladas ni evacuadas, sino que simplemente se desvanecieron por completo. Sus mundos estaban desiertos, sus naves extraviadas, sus poblaciones ni rastro. ¿Cómo es esto factible?, exigió Beltar, su voz cargada de incredulidad. Eran especies rudimentarias. No poseían capacidades de viaje interestelar. El mensaje del alto mando era breve y preocupante. Investigación en curso. Mantener la misión actual, pero informar de cualquier actividad inusual de inmediato. Beltar regresó a las negociaciones con una creciente sensación de desasosiego. Los humanos continuaban planteando interrogantes, aún solicitando modificaciones al pacto estándar. Pero ahora sus preguntas parecían diferentes, más enfocadas, más conocedoras del entorno. Capitán, dijo la doctora Chen durante la sesión de la tarde, tenemos curiosidad sobre los sistemas defensivos de su nave. ¿Cómo se protegen contra ataques sigilosos? La pregunta parecía lo bastante inocente, pero algo en la forma en que ella la formuló hizo que Beltar se sintiera incómodo. Nuestros escudos son inexpugnables, respondió. Ningún armamento conocido puede dañar una embarcación sapiriana. ¿Y las armas desconocidas?, preguntó el general Harrison con calma fingida. Antes de que Beltar pudiera replicar, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Un sonido ensordecedor. Ketmore se precipitó a su puesto, con el semblante pálido de la conmoción. Capitán, detectamos acumulaciones masivas de energía por todo el sistema. Las lecturas que hemos estado siguiendo, todas se están activando simultáneamente. En la pantalla principal, el espacio alrededor de la Tierra comenzó a transformarse. Lo que había parecido un vacío desierto repentinamente resplandeció con firmas energéticas, destellos fugaces. Docenas de estructuras que antes no habían sido perceptibles, ahora aparecían en los sensores. ¿Qué es esto?, exigió Beltar, volviéndose hacia la delegación humana. La doctora Chen se puso de pie lentamente, su máscara diplomática finalmente desvaneciéndose. Por primera vez desde que las negociaciones empezaron, ella sonrió. No era una sonrisa afable, sino una expresión calculada. Esto, dijo en voz baja, es lo que ocurre cuando los depredadores dejan de fingir que son presas. Las construcciones que se activaban alrededor de la Tierra no eran estaciones de estudio ni recolectores solares. Eran plataformas bélicas, cada una más grande que una nave sapiriana y repleta de tecnología que no debería existir. Instalaciones enormes que habían estado ocultas a la vista mediante algún tipo de sistema de ocultamiento. Pero esa no fue la revelación más sorprendente. A medida que los campos de sigilo se desvanecían, Beltar pudo discernir cientos de naves, claramente no de diseño humano, pertenecientes a especies que él reconocía como largamente extintas o asimiladas a la Confederación. Imposible, susurró. Esas especies fueron integradas hace siglos. La doctora Chen lo escuchó. ¿Integradas? ¿Así llamáis al genocidio esclavizar mundos enteros y llamarlo paz? La mente de Beltar dio vueltas. ¿Cómo podían estas especies extintas tener embarcaciones? ¿Cómo podían los humanos haber ocultado construcciones tan colosales? ¿Cómo podía la rudimentaria tecnología terrestre crear campos de ocultamiento que engañaran a los sensores sapirianos? Se pregunta cómo lo logramos, dijo la doctora Chen, leyendo su expresión. La respuesta es sencilla. Os hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Ella activó un dispositivo en su muñeca, y de pronto Beltar pudo oír voces hablando en lenguajes que reconocía. Lenguajes de especies que los sapirianos habían anexionado pacíficamente décadas o siglos atrás. Verá, capitán, prosiguió la doctora Chen, cuando has esclavizado 400 mundos, finalmente alguien percibe el patrón. Alguien comienza a oponerse. Alguien empieza a salvar a los demás. La verdad golpeó a Beltar como un impacto físico. Las especies desaparecidas no se habían esfumado. Habían sido rescatadas, escondidas, protegidas por alguien con tecnología lo bastante sofisticada para burlar los sensores sapirianos y naves lo bastante potentes para evacuar poblaciones enteras. ¿Quiénes sois?, susurró Beltar, con un temblor en la voz. La sonrisa de la doctora Chen se amplió, volviéndose más peligrosa que nunca.
Somos exactamente quienes dijimos que éramos, capitán. Somos humanos. Simplemente no somos los humanos que usted pensaba que éramos. La revelación golpeó al capitán Beltar como una ola fría. Alrededor de su nave insignia, el espacio se llenó de embarcaciones y armamento que no deberían existir. Los humanos primigenios a quienes había acudido a asistir estaban rodeados de una tecnología que hacía que incluso las naves sapirianas parecieran anticuadas. Una humillación tecnológica. Esto es inaceptable, declaró, observando los monitores. Nuestros informes de inteligencia mostraban que vuestra especie apenas había abandonado su planeta natal. La doctora Sarah Chen se rió con ganas. Y por primera vez desde que las negociaciones habían comenzado, el sonido fue genuinamente divertido en lugar de diplomático. Su inteligencia estaba percibiendo exactamente lo que queríamos que viera, capitán. Hemos estado estudiando sus métodos por una cantidad de tiempo considerable. Ella se dirigió a la pantalla mural y gesticuló. La imagen cambió para mostrar un esquema detallado de la nave insignia sapiriana. Cada sistema, cada arma, cada medida defensiva estaba trazada con una perfección absoluta. Nos habéis estado escaneando durante semanas, continuó Chen. Pero nosotros también os hemos estado rastreando. Cada vez que demostrabais vuestra tecnología, cada exhibición casual de poder, cada gesto amenazador nos proporcionaba más información para trabajar. El segundo al mando de Beltar, Catmore, trabajaba frenéticamente en su estación. Capitán, nuestras comunicaciones de largo alcance están siendo interferidas. No podemos contactar con la flota ni con el alto mando. ¿Cómo?, exigió Beltar, volviéndose hacia Chen. ¿Cómo pudo una especie elemental desarrollar una técnica tan avanzada? La expresión de Chen se volvió gélida. No somos primitivos, capitán. Hemos viajado por el espacio durante mucho más tiempo de lo que usted imaginaba. Esas pequeñas naves que detectaron alrededor de la Tierra eran señuelos. Un cebo para que nos subestimaran. Ella activó otro dispositivo y la pantalla mural mostró el sistema solar como los sapirianos nunca lo habían visto. Bases ocultas en asteroides, astilleros gigantescos en la oscuridad exterior, instalaciones fortificadas que habían sido invisibles a cada escaneo. Todo el sistema era una trampa, y la flota sapiriana había caído directamente en ella. Las lecturas de energía que detectaron no eran estaciones de estudio, explicó Chen. Eran plataformas de armamento, instalaciones de construcción naval y redes de defensa que hemos estado edificando durante decenios. Os vimos llegar mucho antes de que aparecierais. El general Harrison se levantó de su asiento. Al igual que Chen, su máscara diplomática había caído, revelando algo mucho más peligroso debajo, una determinación inquebrantable. Conocemos vuestras anexiones pacíficas, capitán. Sabemos de los 437 mundos que habéis subyugado. Sabemos de las culturas que habéis destruido y de los pueblos que habéis convertido en autómatas sin voluntad. Beltar sintió algo que no había experimentado en siglos: miedo. ¿Cómo es posible que conozcáis nuestras operaciones? Están clasificadas al más alto nivel, porque hemos encontrado a vuestra especie antes, dijo Chen simplemente. 3 de vuestras flotas, de hecho, fueron muy instructivas antes de que las desmanteláramos. Las piernas del capitán casi le fallaron. ¿Las flotas perdidas fuisteis vosotros? La primera que encontramos fue hace unos 30 años, explicó el general Harrison. Intentaron la misma rutina que usáis ahora. Aparecieron con naves bonitas y ofrecimientos de paz. Luego profirieron amenazas cuando hicimos demasiadas preguntas. Tuvimos que aprender rápidamente a combatir seres con tecnología siglos más avanzada que la nuestra. Chen asintió con la cabeza. Nos llevó años descubrir cómo derrotarlos, pero los humanos somos muy buenos aprendiendo de nuestros adversarios. Estudiamos sus naves, aplicamos ingeniería inversa a su tecnología y nos preparamos para la siguiente visita. La segunda flota fue más sencilla, continuó Harrison. Conocíamos sus tácticas, sus debilidades. La tercera flota apenas duró un día. Beltar los miró con horror. Destruisteis 3 flotas sapirianas. Eso es imposible. Ninguna especie primigenia posee esa capacidad. Ahí está esa palabra de nuevo, dijo Chen con un tono de fastidio. Primitivo. La seguís usando, pero no creo que comprendáis su significado real. Una especie primitiva no construye redes de rescate interestelares. Una especie elemental no evacúa poblaciones enteras de vuestra confederación y las reubica en mundos ocultos.
La verdad se aclaraba para Beltar, y era peor que sus más oscuros temores. Las especies desaparecidas. Vosotros las rescatasteis. Rescatadas, reubicadas y reclutadas, confirmó Harrison. Es asombroso lo agradecida que está la gente cuando la salvas de la esclavitud. Asombroso lo ansiosos que están por colaborar en la liberación de otros. Chen se dirigió a otro panel mural y lo activó. La pantalla mostró docenas de sistemas estelares, cada uno marcado con símbolos que Beltar reconoció. Eran mundos que los sapirianos habían clasificado como integrados con éxito décadas o siglos antes. Una falacia. Hemos estado muy ocupados, capitán, dijo Chen. Cada vez que vuestro pueblo enviaba una flota de anexión pacífica a algún lugar, nosotros enviábamos una de rescate. Cada vez que conquistabais un mundo, ofrecíamos a los supervivientes una elección: esconderse y curarse, o luchar y ayudar a otros. La mayoría eligió combatir, añadió Harrison con sombría satisfacción. Las pantallas alrededor de la habitación se iluminaron con imágenes de naves, bases y ejércitos. Beltar distinguió especies que reconocía. Pueblos que su civilización había subyugado y supuestamente pacificado generaciones atrás. Estaban todos allí, todos armados, todos aguardando. Por eso nuestros escaneos detectaron tantas tecnologías distintas, susurró Kafmor. No son solo naves humanas, esto es una alianza, un pacto sin precedentes. La alianza más grande en la historia galáctica, confirmó Chen, unida por un objetivo sencillo: impedir que la Confederación Sapiriana esclavice más mundos. Beltar intentó mantener su compostura. No podéis creer que podéis vencer a toda la Confederación. Poseemos millones de naves, miles de mundos. Nuestra extensión es inmesurable. No necesitamos derrotaros a todos de una vez, replicó Harrison. Solo necesitamos liberar a vuestros esclavos un mundo a la vez, comenzando por el corazón de vuestro imperio. Chen activó una pantalla final, y la sangre de Beltar se heló instantáneamente. Mostraba el sistema natal sapiriano cartografiado con una perfección absoluta. Cada estación defensiva, cada posición de la flota, cada instalación crítica estaba marcada y analizada meticulosamente. ¿Cómo?, jadeó el capitán, su voz un suspiro de incredulidad. Guerra de información, explicó Chen. Cuando se capturan naves sapirianas, se obtiene acceso a sus bases de datos. Cuando se rescatan esclavos sapirianos, algunos recuerdan detalles importantes sobre sus mundos de origen. Cuando se hace esto durante 30 años, se aprende mucho. La habitación quedó en profundo silencio, salvo por el zumbido de los sistemas electrónicos y el distante eco de las alarmas a través de la nave. Beltar comprendió que todo lo que su pueblo creía sobre sí mismo era erróneo. No eran los pacificadores iluminados de la galaxia, eran parásitos, y la humanidad era el sistema inmunitario que finalmente había evolucionado para combatirlos. ¿Qué deseáis?, preguntó en voz baja. Rendición completa de vuestra flota, replicó Chen de inmediato. Acceso total a vuestras bases de datos y redes de comunicación. Paso seguro para nuestras naves de rescate a cada mundo de vuestra confederación. ¿Y si me rehúso? La sonrisa de Harrison era fría como el vacío interplanetario. Entonces descubriréis por qué los humanos pasaron millones de años siendo depredadores alfa antes de que aprendiéramos a ser civilizados. En las pantallas que los rodeaban, más naves se desocultaban. Vasijas gigantescas que empequeñecían incluso a la nave insignia sapiriana, erizadas de armamento que ningún científico de la Confederación había imaginado jamás. Una auténtica pesadilla tecnológica. La trampa estaba completa, y Beltar finalmente comprendió a qué se enfrentaba realmente. La humanidad no se había ocultado porque fuera endeble, se había escondido porque era potente, y deseaba que sus antagonistas la subestimaran. Ahora la máscara había caído, y la galaxia estaba a punto de descubrir lo que los humanos eran en verdad cuando dejaban de fingir ser cualquier otra cosa. El tiempo de la supremacía sapiriana llegaba a su fin, y el capitán Beltar presenciaba sus últimos instantes. Él observaba fijamente las pantallas que lo envolvían, contemplando cómo su mundo perfecto se desmoronaba en tiempo real. La emboscada era completa, y no había escape posible, pero el impacto final estaba aún por venir. «Capitán», exclamó Catmor desde su puesto, con voz temblorosa. «Hay algo desocultándose justo detrás de nosotros. Es enorme, monstruoso». La pantalla trasera se activó,
revelando el espacio detrás de la nave insignia sapiriana. Al principio, solo había estrellas distantes. Luego, la realidad pareció torcerse y distorsionarse, y algo increíble apareció. La nave que se materializó era un auténtico titán metálico. Empequeñecía a la nave insignia sapiriana como una ballena junto a una sardina, un contraste abrumador. Metal oscuro cubierto de armas que zumbaban con una potencia apenas contenida, prometiendo una tormenta de plasma. A lo largo de su casco, letras deletreaban su nombre en escritura humana: Tess Retribución. Tess Retribución, la nave terrestre de Retribución, explicó la doctora Chen, leyendo la expresión de Beltar. Nuestra nave insignia, una de las 50 que hemos construido durante los últimos 30 años. El puente de la Retribución apareció en la pantalla principal. Una mujer con un impecable uniforme militar se hallaba sentada en el asiento del capitán, sus ojos gélidos y determinados, una figura imponente. Se parecía exactamente a la doctora Chen, pero era mayor y más curtida. «Hola, hermanita», dijo la mujer con una sonrisa tensa. Y Chen sonrió. «Almirante Sarah Chen», replicó la doctora Chen. «Permiso para abordar». «Permiso concedido. Traed a nuestros visitantes». Beltar sintió que la sangre se le escurría del rostro. «¿Vuestras hermanas?» «Gemelas, de hecho», contestó Chen. «Yo me encargo de hablar, ella se encarga de disparar. Nos ha funcionado muy bien». En cuestión de minutos, toda la delegación humana fue transportada a la Retribución. Beltar y sus oficiales superiores fueron llevados como prisioneros, aunque tratados con fría cortesía, una formalidad inesperada. La nave insignia sapiriana fue tomada intacta, su tripulación desarmada pero ilesa. El puente de la Retribución era un templo a la guerra humana. Cada superficie estaba cubierta con pantallas tácticas, controles de armas y sistemas de comunicación. Miembros de tripulación de docenas de especies diferentes trabajaban codo a codo, todos vistiendo los mismos uniformes militares humanos, una vista verdaderamente insólita. La almirante Sarah Chen se levantó de su silla de mando cuando entraron. Era más alta que su hermana, con cicatrices en sus manos, y una actitud que hablaba de años de liderazgo en combate. «Capitán Beltar», dijo formalmente. «Bienvenido a bordo de la primera nave de la flota de liberación Terran». Beltar intentó mantener su dignidad. «Exijo hablar con mis superiores. Esto es un acto de guerra contra la Confederación Sapiriana». «No», replicó la almirante Chen con calma. «Este es el final de la Confederación Sapiriana». Ella gesticuló hacia las pantallas alrededor del puente. Cada una mostraba un sistema estelar diferente, y en cada sistema naves humanas emergían de su camuflaje. Una visión imposible. La flota de liberación era inmensa, distribuida a través de docenas de mundos simultáneamente. «La operación Amanecer de la Libertad comenzó hace una hora», explicó la almirante. «Ahora mismo, flotas de liberación están llegando a cada mundo principal de la Confederación. No estamos aquí para subyugar, estamos aquí para liberar a los pueblos que habéis esclavizado». La doctora Chen se unió a su hermana en la pantalla central. «Hemos estado planeando esto durante 30 años, capitán. Cada especie rescatada proporcionó inteligencia sobre los mundos de la Confederación. Cada nave capturada nos dio códigos de acceso y datos de navegación. Cada esclavo liberado nos reveló dónde fueron llevadas sus familias. Las pantallas mostraban la liberación en tiempo real. Mundo tras mundo, naves humanas arribaban a estaciones orbitales y plataformas defensivas. Pero en lugar de atacar, estaban transmitiendo un mensaje. La almirante Chen activó el sistema principal de comunicación. Su voz, traducida a cientos de idiomas distintos, resonó a través del espacio hacia cada mundo de la Confederación. «Gentes de la galaxia», comenzó. «Durante demasiado tiempo habéis vivido bajo la mentira de la paz sapiriana. Se os ha dicho que la esclavitud es protección, que la libertad es peligrosa, que la resistencia es inútil. Hoy, demostramos que estáis equivocados». La transmisión mostró imágenes de los mundos rescatados. Personas que habían sido salvadas del control de la Confederación, viviendo libres en planetas ocultos, niños que habían crecido sin las drogas de control mental sapirianas, culturas que habían sido preservadas y que florecían en abundancia. «Somos la Alianza de Liberación Terran», continuó la almirante Chen. «Os ofrecemos una elección que vuestros amos sapirianos jamás os brindaron. Podéis venir con nosotros hacia la libertad, o podéis quedaros y luchar por ella aquí».
pero nunca más seréis esclavos de nadie. En las pantallas, Beltar observó cómo su imperio se derrumbaba en pedazos. Mundo tras mundo, la respuesta era idéntica. Personas que habían vivido bajo el dominio de la Confederación durante generaciones de existencia recordaron súbitamente lo que se sentía ser libre. Se levantaron en masa, deshaciéndose de las cadenas mentales que los habían mantenido dóciles durante tanto tiempo. Las flotas de respuesta sapirianas fueron completamente abrumadas. Naves que nunca habían enfrentado una oposición real se encontraron combatiendo contra enemigos que conocían cada una de sus debilidades. Las naves de la Flota de Liberación, construidas específicamente para contrarrestar la tecnología de la Confederación, aniquilaron rápidamente a las fuerzas sapirianas confundidas y desmoralizadas. ¿Cómo?, susurró Beltar. ¿Cómo escondisteis todo esto? Los humanos somos muy buenos en dos cosas, replicó la doctora Chen. Aprendiendo de nuestros errores y planificando a largo plazo. La primera flota de la Confederación que atacó la Tierra nos enseñó que necesitábamos convertirnos en algo que nunca habíais enfrentado. ¿Qué es eso?, preguntó Beltar, aunque comenzaba a comprender la respuesta. Un depredador que razona como su presa, respondió la almirante Chen. Durante 30 años os estudiamos, aprendimos vuestras tácticas, vuestras debilidades, vuestros puntos ciegos. Nos convertimos en todo lo que nunca esperasteis encontrar, pacientes, coordinados y absolutamente implacables cuando fue necesario. La liberación prosiguió a lo largo de toda la galaxia. En algunos mundos, la transición fue pacífica. Los administradores sapirianos simplemente se rindieron cuando se enfrentaron a una fuerza abrumadora y un alzamiento popular masivo. En otros, hubo combate, pero fue breve y desequilibrado. La revelación más impactante llegó cuando las flotas de liberación alcanzaron los mundos centrales de la Confederación. Estas poblaciones supuestamente leales se levantaron con tanto entusiasmo como las conquistadas. Incluso el propio pueblo sapiriano estaba harto del insaciable apetito de control de su imperio. Nuestros propios ciudadanos están rebelándose, señaló la doctora Chen, mostrando los informes de su sistema natal. Es sorprendente lo que sucede cuando la gente comprende que tiene una alternativa viable. En cuestión de horas, todo había terminado. La Confederación Sapiriana, que había dominado la mitad de la galaxia durante más de 2000 años, simplemente se desmoronó. Sus flotas se entregaron, sus mundos declararon su autonomía, y sus líderes huyeron o fueron capturados. Beltar se sentó en un cómodo sillón en el puente de la retribución, observando cómo el trabajo de toda su vida se desvanecía. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Ahora reconstruiremos, respondió la almirante Chen. Cada especie elige su propio gobierno, su propia cultura, su propio porvenir. Algunos desearán nuestra asistencia, otros querrán que los dejen en paz. Ambas decisiones serán respetadas. Y el pueblo sapiriano, dijo la doctora Chen, será tratado exactamente como los demás, libre de construir la sociedad que desee, siempre y cuando no implique esclavizar a otros. Beltar miró alrededor del puente, a la tripulación mixta de humanos y antiguos esclavos de la Confederación trabajando juntos. ¿Por qué no nos aniquilasteis simplemente? Claramente teníais el poder necesario. La almirante Chen consideró la cuestión con cautela, porque eso nos convertiría exactamente en vosotros. El objetivo no es reemplazar un imperio con otro. El objetivo es asegurar que no existan más imperios. Ella se giró para mirarlo directamente a los ojos. Además, la aniquilación es sencilla. Construir algo mejor es complicado. Los humanos prefieren hacer las cosas de la manera más difícil. En los meses siguientes la galaxia se transformó más rápidamente de lo que lo había hecho en milenios. Mundos que habían sido uniformes y controlados bajo el dominio de la Confederación, explotaron con diversidad y creatividad artística. El arte, la música, la ciencia y la cultura florecieron mientras los pueblos redescubrían su valiosa herencia. La Alianza de Liberación Terran mantuvo su palabra. Proporcionaron ayuda a los mundos que la solicitaron y dejaron solos a aquellos que preferían la autonomía. La inmensa flota humana que había aparecido tan repentinamente comenzó a dispersarse, sus naves regresando a bases secretas o transformándose en vasos de exploración y auxilio. Beltar fue finalmente liberado y regresó a su planeta natal, donde vivió tranquilamente el resto de su longeva vida. A veces, a altas horas de la noche,
Alzaba la vista hacia las estrellas y rememoraba el instante en que comprendió que los más grandes cazadores de la galaxia habían estado fingiendo ser una presa indefensa. La humanidad había despertado, y el universo nunca más sería el mismo lugar que conocían. En las vastas profundidades del espacio, naves de exploración humana se adentraron en regiones desconocidas, llevando consigo un simple mensaje para cualquier civilización que pudieran encontrar. Venimos en son de paz, pero no estamos desprotegidos. Ofrecemos nuestra amistad a quienes la desean y protección a quienes la necesitan. Pero nunca más permitiremos que nadie confunda la gentileza con la debilidad absoluta. La era de los imperios había concluido para siempre. La era de la libertad universal había comenzado. Escribe por la humanidad, si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante? Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.